Hola, te doy la bienvenida a este video donde estaremos hablando de los procedimientos almacenados en SQL Server. Como en otro video mencionábamos, los procedimientos almacenados permiten o aceptan parámetros. Los parámetros dentro de SQL Server deben de estar definidos a través del inicio de una arroba, como definir una variable, y deben de definirse también al momento de colocarse el tipo de dato que va a manejar el parámetro. Entonces, al igual que una variable, este debería empezar con una arroba. Una cosa peculiar es que pueden tener un valor predeterminado. El valor predeterminado lo definimos asignándole un valor al parámetro, por ejemplo, arroba edad igual 25. Entonces 25 sería el, el valor predeterminado. Puede ser de salida o puede ser de entrada. De entrada no tenemos que colocar nada en particular, simplemente definimos el parámetro como una variable, por ejemplo, arroba edad int, me faltó int cuando hablé del predeterminado, pero si ya es de salida, entonces arroba edad int y debería llevar la palabra output. Le colocamos output para decirle que va a ser de salida. Vamos a ver un ejemplo. Pueden llamarse por orden al momento de ejecutarse, en el orden que fueron colocados al momento de crearse, o por nombre. En el segundo caso ponemos el nombre del parámetro igual al valor que queremos asignarle a ese parámetro. Veamos el ejemplo de la creación del parámetro con procedimiento almacenado. Ok, aquí tenemos el primer parámetro arroba id contacto. Id contacto no tiene la palabra output que se ha colocado en este de acá. Por lo tanto, id contacto es un valor, un parámetro de entrada. En este caso tiene un valor predeterminado porque luego de haberse definido el parámetro tiene un símbolo de igual y se le está asignando un valor. Esto quiere decir de que este parámetro es un parámetro opcional. Yo puedo obviarlo, puedo hacer caso omiso de él y lo colocamos al principio intencionalmente para que veamos un ejemplo al momento de invocar el procedimiento almacenado con parámetros. El otro parámetro decíamos que es un parámetro de salida. Se ha definido el parámetro, la variable arroba contacto de tipo nvarchar 300. Sin embargo, se le ha agregado la cláusula output. Al agregarse la cláusula output, le estamos diciendo a este parámetro que este va a ser un parámetro que se va a comportar como un parámetro de salida. ¿Cómo lo vamos a invocar? Al momento de invocarlos, si el parámetro es de entrada, simplemente colocamos el nombre del procedimiento almacenado y el valor del parámetro, nada más. Sin embargo, si el parámetro es de salida, nosotros necesitamos declarar una variable del mismo o un tipo de dato compatible con el parámetro que es de salida, y al momento de colocarlo le ponemos el nombre de la variable. Hay muchos ejemplos, le ponen el mismo valor del parámetro, la misma variable del parámetro. En este caso, para ver o mostrar de que no tiene nada que ver el nombre de la variable con el nombre del parámetro, le pusimos un nombre diferente, resultado. Lo que sí tiene que ver es de que le hemos colocado output para decirle de que este parámetro, este valor, esta variable, va a recibir el valor del parámetro de salida. Algo importante, yo estoy colocando los valores de los parámetros, proveyendo la información a los parámetros en el orden que fueron creados. En este caso, primero id contacto, por lo tanto, id contacto es el primero que colocamos y después el valor del contacto, que es la variable de salida, el parámetro de salida, y por eso estamos colocando esto acá. Yo no necesito colocar nada más, y luego para ver lo que tiene, pues un select, y ya hacemos el select para mostrar la información de la variable de la cual recibió el valor del parámetro. Cuando le colocamos el nombre del parámetro, en este ejemplo estoy colocando el nombre del parámetro, podemos colocar los parámetros de la forma que nosotros nos convenga.
En este caso, arroba contacto, que era el segundo parámetro, va a estar colocado de primero. Y le estamos diciéndole a SQL o a este procedimiento almacenado que el resultado que salga acá va a ser colocado en esta variable, y por eso le colocamos acá output. Y luego la otra variable, id contacto, el otro parámetro, y le decimos qué valor va a tener ahí ese parámetro. Luego el select, mostrando el valor que tiene ese parámetro. Vámonos a SQL para que lo veamos cómo funciona. Vamos a trabajar con la misma tabla que creamos anteriormente. Solo déjenme validar para ver si no lo borré. En master no hay nada. Vamos a TNDB y vamos a ver si están los procedimientos acá. Solo por precaución, si estaban. Muy bien. Vamos a eliminar la tabla y vamos a volverla a crear. Vamos a llenar la data. Y no necesitamos hacer el select. Corremos. Vamos a crear primero un procedimiento almacenado que va a esperar solo un parámetro de entrada y me va a devolver el resultado del select basado en ese parámetro. Como vemos, él espera un parámetro de entrada entero, y estamos devolviendo un select donde el ID de la persona es igual al parámetro de entrada. Lo ejecutamos y la forma de invocarlo sería exec o execute el nombre del procedimiento y el valor del parámetro, en este caso 1, y aquí está. Pongámosle otro valor, 18. Lo ejecutamos y aquí tenemos 18 es Margie Shop o Margie Shop. Veamos qué pasa con el otro procedimiento almacenado que tenemos acá, que estuvimos viendo en la presentación. En este caso es un procedimiento almacenado que, a diferencia del anterior, espera un parámetro de entrada, espera un parámetro de salida, pero adicionalmente el parámetro de entrada tiene un valor predeterminado. Vamos a ver cómo se comporta esos parámetros de salida, ese parámetro de entrada con un valor predeterminado. Y en la lógica, pues simplemente si el contacto no existe, le vamos a devolver un resultado nulo. No vamos a devolver un resultado nulo, sino que le vamos a decir, mire, el contacto no existe. Creamos el procedimiento almacenado y vamos a ejecutarlo de la forma más usual, que es colocando los parámetros en el orden en que fueron creados. Primero el ID del contacto y después la variable donde espero que se coloque el resultado. Y acá pues hacemos un select de la variable para mostrar el resultado. Estamos pasando el valor de 2 y el valor 2 es Pat Coleman. Anteriormente le pasamos 18 al anterior, era Margie algo. Entonces vamos a ver si es cierto. Lo corremos y es Margie Shop. Bien, veamos la otra forma de correrlo. Aquí en este caso el énfasis es de que tenemos la variable resultado y acá al momento de colocarla esa variable en el parámetro le estamos diciendo output, diciéndole que nos coloque ahí ese valor, el valor resultante de esa consulta, de ese procedimiento, o este parámetro de salida, el valor que tiene el parámetro de salida. Venimos para acá y vamos a ejecutar lo mismo, solo que en este caso vamos a decirle que primero va a colocar la variable de salida, el parámetro de salida, y después va a colocar, estamos colocando el parámetro de entrada con el valor de 18. Lo ejecutamos y vamos a ver que el resultado pues no cambia. ¿Cuál es el chiste de tener un parámetro con valor predeterminado? Que es un parámetro opcional. Yo puedo omitirlo, como en este caso lo vamos a omitir. ¿Qué valor va a tomar? El valor que le designamos acá al momento de crear el procedimiento almacenado. En este caso es 0. Como no tenemos ningún usuario o empleado o contacto en la tabla de personas que tenga valor de 0, entonces esto me va a devolver contacto no existe.
Esto es lo que me va a devolver esta consulta, dándole al parámetro el valor predeterminado. Lo corremos y acá está, contacto no existe. Vamos a eliminar los procedimientos almacenados. Y como vimos, SQL me permite aceptar parámetros. Estos parámetros pueden ser parámetros de entrada, pueden ser parámetros de salida, y en los parámetros de entrada tenemos la opción de poder colocar valores predeterminados. Al colocarle valores predeterminados en los parámetros a SQL Server, le estamos diciendo de que ese parámetro es opcional, por lo tanto podremos obviarlo al momento de ejecutar ese procedimiento almacenado.